Lucas 4, las tentaciones de Jesús en el desierto, la tentación del pan, la tentación de su caída desde el alero del templo, de su encarnación, ¿no? La caída en la mundanidad de lo humano y la revelación de Cristo, ¿no? Está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Vamos a leer un poco a Lucas 4, a ver qué nos cuenta. Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, hemos estado leyendo los capítulos anteriores. Vamos a ver hoy las tentaciones de Jesús en el desierto. Vamos a leer un poco qué nos contaba Lucas. Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto, durante 40 días tentado por el diablo. Veamos un poco. El desierto en la Biblia tiene que ver con ese lugar de peregrinación, de introspección. El pueblo hebreo peregrina en el desierto 40 años. Jesús es llevado al desierto 40 días. Ese 40 tiene que ver con una etapa. 40 en la Biblia tiene que ver con cerrar una etapa. 40 años del pueblo hebreo caminando en el desierto, 40 días de Jesús en el desierto. No es un tema por reloj, no es que estaba el ángel con el cronómetro y le dijo, bueno, ahora vamos al desierto, cumplieron 40 días, vámonos al desierto. No es así, es simplemente un tiempo que no sabemos exactamente cuánto tiempo llevó, pero siempre es una imagen que refiere a otra cosa, ¿no es cierto? Este tema de las imágenes en la Biblia refieren a realidades trascendentales desde partiendo, digamos, de temas sencillos. Bueno, ¿cuánto tiempo estuvo Jesús en el desierto? 40 días, como un cierre de determinada cosa. Entonces, lo vemos a Jesús durante 40 días tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Se pueden imaginar la cantidad de piedras que hay en esa zona, ¿no? Este tema de tengo hambre, una necesidad básica de lo humano. Jesús tiene un cuerpo humano y Él es absolutamente humano a la vez de ser absolutamente Dios. Es la divinidad, totalmente divinidad, pero tiene un cuerpo totalmente humano. Y ese cuerpo tiene hambre. Así que el diablo, conociendo las debilidades humanas, le dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Como diciéndole, dale, probame que lo que vos decís es cierto, ¿no? Buscándole la vuelta para que Jesús cayera en esta tentación. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Llevándole a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos porque a mí me han sido entregadas y se la doy a quien quiero. Y si pues me adoras, toda será tuya. Fíjense, ¿no? Cómo está tratando de hacer caer a Jesús en una trampa de poder, ¿no? ¿Querés el poder de todos los reinos de la tierra? Yo te los doy porque me los han dado. Y ahí es donde viene esta inquietud. ¿Quién se lo dio? ¿Cómo que él tiene el poder como para poder dar el poder a otro de todos los reinos de la tierra? Bueno, aquí vemos que seguramente Dios en algún momento en la antigüedad le da al Satán el gobierno sobre el planeta. Fíjense que se le llama al Satán el príncipe de este mundo, el gobernador de este mundo. Entonces, claro que él aparte lo dice. Me lo dieron, yo te lo puedo ofrecer y dar. O sea que es claro que Dios le dio este principado,
esta gobernación del mundo y él se dio vuelta y a partir de ahí se ha opuesto porque no quiere que Dios le dé a la humanidad la imagen y semejanza, que es algo que le pertenece al reino celestial. Entonces vemos ahí cómo el Satán le ofrece a Jesús el gobierno de todo el planeta, un gobierno mundano y terrenal, no es algo que obviamente a Jesús le preocupe. Jesús es Dios, pero él quiere hacer caer a la humanidad de Dios, ¿no? Él quiere hacer caer a esa humanidad porque si logra hacer caer a esa humanidad, que es Dios encarnado, ya está. O sea, ha ganado y ha demostrado que la humanidad no vale la pena, ¿no? Y de eso es el asunto, eso es lo que quiere e intenta. Si pues me adoras, toda será tuya, ¿no? Es abandonar a Dios, al Padre, para inclinarse ante el Satán. ¿Se imaginan? No tiene sentido. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Le llevó a Jerusalén, a la ciudad santa, ¿no? Y le puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Aquí tenemos una situación en extremo violenta de parte de Satán. Hace varias, en los evangelios Satán hace varias de estas acciones violentas, ¿no? Lo lleva a Jerusalén, a la ciudad santa, y lo pone sobre el alero del templo. El Satán a Jesús. Jesús deja que el Satán haga. El templo es prefigura de la encarnación de Cristo. No nos olvidemos. El templo, destruiré este templo, destruya, no, voy a destruir este templo. En 3 días yo lo voy a reconstruir, ¿no? En 3 días lo voy a reconstruir, dijo Jesús. Destruyan este templo, yo en 3 días lo reconstruyo. Su cuerpo, el templo, siempre fue prefiguración de la encarnación de Cristo. Por eso la nube, la divinidad, bajaba, ocupaba el templo y ahí estaba la Sejiná, como le llama el pueblo hebreo, anidando la divinidad en la encarnación, en el cuerpo, en el templo, ¿no? En el templo. Así que el Satán lo lleva al alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, ¿no? Una caída de la encarnación, un tropiezo, una caída al mundo, a la tierra, a lo terrenal, así como el Satán ha caído a lo terrenal, ¿no? Dios lo tira a lo mundano, ¿no? Cuando en el Edén le dice, sobre tu vientre te vas a arrastrar, polvo comerás. Entonces él dice, vos también, dale, a ver, tírate, y que te atajen tus ángeles, ¿no? A tus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió, está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí hay un doble mensaje, ¿no? Por un lado, el intento de obligar a Dios Padre a mandar a los ángeles es tentar a Dios y obligarlo a hacer algo por la fuerza, ¿no? Como cuando algunas veces algunas facciones cristianas declaro que esto va a ser así, y Dios tiene que salir corriendo de donde está, se estaba haciendo un café tranquilo, y tiene que salir corriendo y anda, Ángel, anda, que ahí hay un tipo declarando, hacer lo que el tipo está declarando. Nah, no lo va a hacer. Mira de allá y de última revoleará la taza de café como diciendo, no, no te pases de vivo. Ese tema de declarar no se hace, no se hace. Entonces dice, está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces está diciendo, por un lado, no obligar al Padre a salir corriendo a hacer nada. Y por otro lado, le está diciendo, no me tientes, porque no, Jesús es el Señor tu Dios, el Dios de el Satán, porque el Satán como reino celestial, como ángel de Dios, también tiene a Dios.
porque el Satán no es Dios, no es parte de la divinidad, es del reino celestial, pero no es parte de la divinidad. La divinidad es Padre, Verbo y Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es la divinidad, la Trinidad. Lo demás es reino celestial. Entonces, y el reino terrenal, ¿no es cierto? Pero el Satán es del reino celestial, así que él no es de naturaleza divina. Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno. Como diciendo, bueno, ya veremos, ¿no? Esto no ha terminado, ya vamos a ver de vuelta cuándo puedo tentarte, a ver si te puedo hacer caer. Decíamos antes que hay varios momentos así muy violentos. Este es uno. El Satán tentando al Verbo encarnado. Hay que ser guapo, ¿eh? No me digan. Hay que tener coraje. Se la estaba jugando mal, ¿no? Y se animó, ¿no? Una cosa. Después nos quejamos de que el Satán nos tienta a nosotros en nuestras debilidades, ¿no? Se animó a tentarlo a Dios, a Jesús. Tentarnos a nosotros es un paseo por el campo, o sea, nada. Otro momento que siempre me acuerdo cuando digo que hay momentos muy violentos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tenemos al Satán y la tormenta cuando Jesús navega y está durmiendo en el fondo de la barca. Y viene la tormenta y los discípulos le dicen, Señor, despertate, no te importa que nos ahoguemos. Y él se levanta y reprime a la tormenta. ¿Reprime a quién? Si la tormenta no es alguien a quien vos puedas reprimir, ¿está reprimiendo a quién? Está reprimiendo al Satán que está detrás de la tormenta. El Satán intenta ahogar al agua viva en el mar de la mundanidad, en el mundo. Está durmiendo en el fondo de la barca de la encarnación terrenal, está durmiendo el Verbo, Dios, la divinidad, y Él, que es el agua viva, ¿no? Jesús, el Satán intenta ahogar al agua viva en el mundo, ¿no? En ese mar del mundo. Una cosa tremenda. Y otro momento así también de enorme violencia del Satán es la última cena. Están comiendo y Jesús dice, el que moje el pan en mi plato es el que me va a entregar. Y todos se preguntan, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Él dice, no, el que moje el pan en mi plato. Y el Satán agarra el pan, moja en el plato de Jesús y come. Fíjense la imagen, ¿no? Está agarrando el pan del Pesaj, el pan bajado del cielo, el maná, ese es Jesús, y está mojando ese pan que Jesús va a decir, este es mi cuerpo, está mojándolo en la sangre del cordero, del Pesaj, que prefigura a Cristo muriendo en la cruz. Y lo está mojando como diciendo, ¿y a mí qué me importa? A mí no me importa. Lo moja y lo come, como diciendo, ¿y qué pensás hacer? Es tremendo. Bueno, este momento en la tentación de Cristo en el desierto va por ese lado, una cosa así, pues decís, no puede ser. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la región. Ven cómo el Espíritu Santo coopera todo el tiempo con el Verbo encarnado. Él, Jesús, iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Fíjense este sus, ¿no? En sus sinagogas. Lucas está poniendo afuera al judaísmo, ¿no? Él iba enseñando en sus sinagogas, en las sinagogas de los judíos, alabado por todos, ¿no? Iba a la sinagoga, se enseñaba, leía la palabra y todos se maravillaban, obviamente. Jesús es la palabra de Dios, el verbo, el logos, encarnado. Él es el texto bíblico, Él es ese texto. ¿Se imagina una Biblia
firmada por Jesús. Si vuelvo al pasado 2 minutos, me voy con la Biblia bajo el brazo a buscarlo. ¿Me firmás, por favor? Espectacular, ¿no? Él es la palabra de Dios encarnada. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de Shabbat. Dice sábado la traducción, pero es Shabbat. Vino a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de Shabbat y se levantó para hacer la lectura. Vemos que Jesús, la otra vez hacía un video sobre qué idiomas hablaba Jesús. ¿Qué idioma hablaba Jesús? Bueno, Jesús, obviamente, siendo Dios, hablaba todos los idiomas. Todos, obviamente, ¿no? Él se mueve entre toda la gente hablando en ese momento arameo, que era la lengua natural del momento, del lugar, porque había quedado la lengua de los sirios, había quedado allí. Entonces hablaban arameo. Ahora, los hebreos en su liturgia y en el libro, en la lectura, era hebreo. Así que el texto tiene que haber estado escrito en hebreo. Así que Jesús lee en hebreo, ¿no? Maravilloso. Se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen el rollo, ¿no es cierto?, del profeta Isaías. Y desenrollando el volumen, porque era un rollo, halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor sobre mí. Vieron que desde que arrancamos el capítulo, Lucas nos habla del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu. Y acá el rollo de Isaías dice: el Espíritu del Señor sobre mí, el Espíritu Santo sobre mí, el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, el Ruach HaKadosh, ¿no?, sobre mí. El Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Ungido, me ha ungido, dice Jesús. El Mesías significa ungido, el Mashiach, HaMashiach. Yeshua, HaMashiach. Jesús, el ungido, el Cristo, ungido, para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Fíjense qué interesante es esto, tan cortito y tan contundente. Me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, todos los oprimidos, todos aquellos que estaban pasándola mal, toda la humanidad. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Todos. ¿Quiénes eran los cautivos? Toda la humanidad. Me preguntaban hace unos días, no, me decían, pero no, Jesús vino a liberar solo al pueblo hebreo, a los gentiles, no, nada que ver. Los gentiles no son parte de la humanidad, pregunto. En este momento en que Jesús dice proclamar la liberación de los cautivos, cautivos y esta liberación se produce en toda la tierra, en todo el planeta. No importa dónde estés, no importa si estás de acuerdo o no, no importa si te gusta o no te gusta. La liberación se produce igual. Y la vista a los ciegos, ¿no?, aquellos que no ven porque no se dan cuenta, porque la mente la tienen embotada, ¿no? Pero Dios va a devolver la vista a los que no pueden ver y van a poder comprender lo que no entendían, ¿no? Porque de ahí tiene este tema de la vista. Para dar libertad a los oprimidos, otra vez, ¿no? Toda la humanidad oprimida, ¿por quién? Por el Satán. Y proclamar un año de gracia del Señor, la gratuidad en contraposición al pago, a las religiones transaccionales, de le pago a Dios para esto, le pago a Dios para lo otro, le pago a Dios para aquello. Y entonces Dios está proclamando un año de gracia del Señor, un año de Dios. ¿Cuánto puede durar un año de Dios? Mucho más de lo que podemos pensar. Un año de Dios. Es hasta el fin de los tiempos. La gratuidad,
la gracia de Dios en contraposición al pago. Dios trae la gracia, la gratuidad, porque por amor a su creación viene a rescatar, liberar a los cautivos, darle vista a los que están cegados, libertad a los oprimidos. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga, todos los ojos estaban fijos en él. Estarían esperando que Jesús, a raíz de haber leído este pasaje de la Escritura, hiciera un comentario, explicara, dijera qué era lo que había ahí, de qué se trataba, de qué hablaba el texto. Y entonces dice, comenzó pues a decirles, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Espectacular, ¿no? Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Llenas de gracia. Fíjense que aquí se usa una expresión similar a la de María, llenas de gracia, ¿no? Es la divinidad, el Espíritu Santo, ¿no? La gratuidad que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? No lo podían creer y decían, pero este no es el hijo de José. Fíjense qué interesante es esto que cuando a veces dicen, bueno, María tuvo 30 pibes, armaban 2 clubes de fútbol, tenían todos los jugadores, más el banco de suplentes, todos eran hijos de María. Pero fíjense que aquí el texto dice, ¿no es este el hijo de José? No dicen, che, ¿no es este uno de los hijos de José? No, dicen, ¿no es este el hijo de José? Uno, el hijo de José. María no tuvo otros hijos y Jesús no tuvo hermanos. Él les dijo, seguramente me vais a decir el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria, dice Jesús. Jesús, que ve en el corazón de ellos, saben lo que están pensando, saben lo que están diciendo, ¿no? Entonces, adelantándose a sus pensamientos, les dice, seguramente me vas a decir el refrán médico, cúrate a ti mismo, como diciendo, ¿no? Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió, en verdad os digo, que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naam el sirio, no un hebreo. Oyendo estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, se enojaron, como diciendo, ¿cómo puede ser? No. Y levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte, sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarlo, para matarlo y tirarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Fíjense cómo ellos se enojan tanto de ver la verdad de lo que Jesús les está diciendo, que lo arrastraron para tirarlo. 2 minutos antes estaban maravillados por lo que él decía. 2 minutos después querían matarlo y tirarlo, despeñarlo. Sin embargo, el Espíritu Santo está con él y todos quedan ahí y él, pasando en medio de ellos, se marcha. Bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los Shabbat les enseñaba. Otra vez la traducción dice sábados, pero es Shabbat. Pero no es lo mismo sábado que Shabbat, y la verdad que no. Pero ¿y cómo que no es lo mismo? Sí que es lo mismo, sí hay que guardar el sábado. No, la Biblia no dice guardar el sábado, dice guardar el Shabbat. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Sábado es el nombre que se le ha puesto a un día de la semana en época
moderna, no es de aquella época. El calendario ha cambiado un montón de veces. ¿Qué día era Shabbat en la época de Jesús? No tenemos ni idea. No hay forma de saber. ¿Qué día era Shabbat cuando Dios le dio el relato del Génesis a Moisés? No tenemos idea. De hecho, los nombres de los días de la semana en la época de Jesús, en la época de Moisés, entre medio, no llevaban el nombre de sábado o domingo. Era Yom Echad o Rosh, Yom Rosh, que era día cabeza de grupo, día de grupo, por eso el Ejad de la semana. Y después los días eran día primero, día segundo, tercero, cuarto, quinto, día sexto. Y después viene el Yom Shabbat, día de reposo, día de descanso. Recordando el día que Dios descansó después de la creación. Obviamente Dios no descansó, no necesita descansar, es Dios. Pero Él muestra de una manera sencilla un tema trascendental, dándose como ejemplo para que la gente no se pasara de rosca al explotar al trabajador, al obrero, a los animales, a los esclavos, y no oprimirse, explotarse a sí mismo. Entonces, de ahí viene 6 días de trabajo y un día de reposo. Es una relación, 6 días de trabajo, un día de reposo. Esa es la idea. Entonces, ¿cuándo se le puso el nombre de sábado a ese día de la semana? Para cambiar el día de Saturno. Saturday en inglés, en español ya es sábado. Y el día del sol, que era el domingo, se le cambió por el día del Señor posterior al Shabbat. Entonces el pueblo hebreo, los judíos tienen su día, el sábado, y los cristianos el día siguiente, el día del sol. Fíjense, el día del sol. ¿Por qué? Porque estamos pisando el día de la divinidad en la época del Imperio Romano. Y ese Sol Invictus tenía una relación muy estrecha con el César. Entonces, el cristianismo pisa ese día de la divinidad romana y se lo apropia para recordar el día en que el Señor resucitó. ¿Cuándo resucita Jesús? Al octavo día. Entonces, como referencia del octavo día necesitamos el séptimo. Así que tiene que ser el Saturday, el día de Saturno. Shabbat para el judaísmo, sábado ahora como nombre de traducción, ¿no? Entonces, el sábado queda para los judíos, para que ellos tengan su Shabbat en sábado, y al día siguiente va a ser el octavo día. O sea, tenemos el séptimo y el octavo. Lo demás no nos interesa. El séptimo y el octavo. Luego del séptimo, del Shabbat hebreo, judío, va a venir el octavo. Y ese es el día del Señor. Y le pisamos el día del sol. Y entonces el día del Señor es el Dominus Day, el Day Dominica, el domingo. Y ese es el día que el cristianismo ha utilizado para su Shabbat, su día de reposo. ¿Por qué? Porque es esto, es una relación 6 días y el día de reposo del cristianismo el octavo día, el primer día del fin de los tiempos, ¿no? El fin de los tiempos inicia en el octavo día. Hasta el séptimo día es el tiempo antiguo, la hora es el momento en que Jesús resucite, y a partir de ahí el octavo día es el fin de los tiempos, el primer día del tiempo final. ¿Y cuánto tiempo lleva el tiempo final? Un montón. Miles de años, cientos de miles de años, tal vez millones de años, tal vez miles de millones de años. Entonces, no importa, es el fin de los tiempos. No miren el reloj, pues no tiene sentido. No, pero el fin del tiempo, dijiste el fin del tiempo, y yo, ¿cuándo? ¿Y cuándo? Dentro de muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Entonces, y los Shabbat les enseñaba. Quedaron asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. Obviamente, ¿cómo no hablar con autoridad si él es el autor de la ley, es el autor de la Torá, él es la palabra de Dios?
había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo. Fíjense, ¿no? El espíritu de un demonio inmundo. Y se puso a gritar a grandes voces. Ah, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Fíjense que los secuaces del Satán, sus legiones, lo reconocen inmediatamente a la encarnación del Verbo. Ellos saben bien que Jesús es Dios encarnado y dicen, ¿has venido a destruirnos? ¿Ha llegado nuestro momento de la disolución, de la muerte segunda? ¿Has venido a destruirnos? Jesús entonces le combinó diciendo, cállate, sal de él. Y el demonio, arrojándole en medio, salió de él sin hacerle ningún daño. Quedaron todos pasmados y se decían unos a otros, ¿qué palabra esta? Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. No podían creer, o sea, ¿cómo tiene este poder de Dios para hacer esto? Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Saliendo de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, conminó a la fiebre. Fíjense qué interesante es. Conminó a la fiebre como si la fiebre fuera alguien, ¿no? Salí de ella. Conminó a la fiebre. ¿Quién le daba fiebre a la suegra de Simón? ¿No? Y la fiebre la dejó. Ella, levantándose al punto, se puso a servirles. Ven que aquí hay un paralelismo con el demonio anterior. Aquí había otro que le estaba dando esta fiebre a la suegra. Y se fue inmediatamente, que Jesús lo conminó a irse. Lo conminó a la fiebre. A la puesta del sol, esto me hace acordar a lo que hablábamos antes, ¿no? En la tormenta, ¿no? Jesús reprende la tormenta. Acá conminó a la fiebre, fíjense, ¿no? Las dos veces tiene la misma situación. ¿Quién está detrás de la fiebre? ¿Quién está detrás de la tormenta? Bueno, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos. A la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermo en diversas dolencias se lo llevaban, y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Salían también demonios de muchos, y gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él conminaba y no les permitía hablar porque sabían que él era el Cristo, porque sabían que él era el Cristo, el Mashiach. Salían también demonios de muchos gritando diciendo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Fíjense, ¿no? Que los demonios lo conocían, sabían que él era el Verbo encarnado. Pero él combinaba y no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Al hacerse de día salió y se fue a un lugar solitario. La gente le andaba buscando y llegando donde él, trataban de retenerle para que no les dejara. Pero él les dijo, también a otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque a esto he sido enviado. ¿Recuerdan cuando en la resurrección María Magdalena se acerca y lo quiere agarrar y él le dice, no me retengas, no me agarres, que aún no he subido, ¿no? Acá les está diciendo lo mismo, ¿no? Les está diciendo, no me retengan, esperen que tengo todavía mucho que hacer. Trataban de retenerle, sí, ¿quién no quiere retener a Jesús? Todos queremos agarrarlo y no dejarlo ir. Pero bueno, él les dijo, también a otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios. La buena nueva del reino de Dios. La buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Porque a esto he sido enviado. ¿Enviado por quién? Por el Padre. Él es enviado por el Padre. A esto he sido enviado. El trabajo, la tarea que el Padre le da al Verbo, el cual, como dice Juan 1,
En el principio era el verbo estaba vuelto hacia Dios expectante para esto. Anda a hacer esto. Pero el verbo era Dios. E iba predicando por las sinagogas de Judea. Fíjese que Jesús va de sinagoga en sinagoga, hablándoles a los judíos, explicándole a los judíos. Él es judío, obviamente. Es como ir a la iglesia hoy, ¿no es cierto? El cristiano va de iglesia en iglesia, en iglesia en iglesia, explicándole. Él era judío, le iba en Shabbat a las sinagogas y les explicaba. Y luego, mientras pasaba de un Shabbat al otro durante toda la semana, les hablaba a la gente, curaba a la gente, iba de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, haciendo milagros, curando, ¿no? A todo el mundo. Y la gente lo seguía, lo iba a todas partes, querían retenerlo, que se quedara con ellos, que no se fuera, echando a los demonios, una cosa impresionante, ¿no? Todo esto tiene que haber tenido un movimiento entre la gente, entre los romanos, ¿no? Si era un líder espiritual o si era un líder político. ¿Quién es este rabí, este maestro que arrastra a tanta gente, ¿no? ¿Se imaginan a Pilato y su gente que habrán estado mirando? ¿Quién es este? ¿Qué está haciendo? ¿Será un líder político? ¿Será solamente un líder religioso? ¿No es cierto? Un rabí, un maestro, ¿no? Estemos atentos, ¿no? Y mientras tanto, los jerarcas que que ya querían matarlo, van viendo que el pueblo los sigue mucho, los escucha mucho y que Jesús dice cosas que a ellos no les simpatiza. Así que hay ya una tensión, ya lo vimos, 2 minutos antes estaban escuchándolo maravillado y 2 minutos después querían despeñarlo de un precipicio para matarlo. O sea, hay un tema ya de tirantes entre la jerarquía, los maestros de la ley y Jesús, y es toda esta gente que lo sigue. Muy interesante, Lucas, muy lindo, Lucas. Vamos a seguir leyendo. Les dejo algo para pensar. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.